Aló. Muy buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida al Congreso de la República y a una jornada más del programa Martes Democrático, organizado por la Oficina de Participación y Proyección y Enlace con el Ciudadano. Saludamos su presencia de todos ustedes y un saludo muy especial a nuestro amigo Hugo Fernando Rubiera Zagal, ex oficial mayor de Congreso de la República. Saludamos también a las instituciones que hoy están conectados con nosotros mediante la modalidad de videoconferencias en diferentes departamentos del Perú, porque tenemos un convenio con ellos y ahí también llegamos nosotros, Martes Democrático. Como a la Universidad Privada de Ica, a la Universidad Autónoma de Moquegua, a la Universidad Nacional Juliaca Puno, a la Universidad Nacional del Altiplano, a la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman de Tacna, a la Universidad José María Arguedas de Andahuaylas y a la Municipalidad Provincial de Sechura en la región de Piura y a la Universidad Santiago Antúnez de Moyolo, región Ancash. Como es de conocimiento, el programa Martes Democrático es un servicio de conferencias que ofrece el Congreso de la República, el cual está orientado a informar los principales temas del quehacer parlamentario y de importancia nacional, así como también recibir la expresión y demanda de los ciudadanos. En este sentido, el día de hoy se va a desarrollar la conferencia de un tema importante, un tema de coyuntura política, relaciones del poder legislativo con el poder ejecutivo. El conferencista, el expositor es nuestro amigo, el señor Hugo Fernando Rubiera Zagal, ex oficial de Congreso de la República, con toda una trayectoria acá en la Casa de la Democracia. Una trayectoria, quiero reseñar una historia del doctor Rubiera. Él es abogado titulado de la Universidad San Martín de Porras, conciliador extrajudicial, experto en comercio exterior, funcionario con 28 años de labor interrumpida en el poder del Estado, oficial mayor y director general parlamentario, director general de la administración del Departamento de Comisiones. Todo una vida, todo una trayectoria en el Congreso de la República. Doctor Rubiera, le doy para que dicte esta conferencia magistral. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Demasiado título. Muchas gracias. Yo soy simplemente Hugo Rubiera y lo que me alegra es que me han quitado años de servicio, cosa que me hace más joven, y no diré cuántos para que las damas no calculen mi edad. Vamos a hablar de un tema importante que es las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo. Importante porque nosotros los ciudadanos no tenemos mucha información sobre el funcionamiento de nuestro primer poder del Estado, menos aún las relaciones que existen entre ambos poderes. Y la idea que tenemos es que solamente hay una relación en cuanto a las leyes y en cuanto a las mociones de censura, ya sea a los ministros o al mismo presidente con la moción de vacancia. No tenemos conocimiento qué más relaciones hay entre ambos poderes. Esta charla va a ayudar a que todos nosotros conozcamos la tremenda relación que hay entre ambos poderes, una relación casi de marido y mujer. No voy a decir quién es el marido ni quién es la mujer, pero la relación es constante en todas las funciones que tiene el Parlamento. En primer lugar, quería hablarles un poco lo que es nuestro poder del Estado, nuestro Congreso. ¿Qué significa el Congreso en un Estado, en un país? Porque a veces, en esta trayectoria que tengo, que hemos ido por todo el Perú, estas universidades que nos estaban acompañando, la de Puno, Tacna, Andahuaylas, Ica, Ancash, Piura, que están con nosotros en esta videoconferencia,
He estado en todas esas universidades dando charlas y muchas veces los ciudadanos nos dicen, sí, pues es que en el Congreso no hacen nada, porque hay la idea de que solo el trabajo de los parlamentarios es en las sesiones del Pleno y nada más. La labor del Congreso es constante de lunes a domingo, por lo menos los 130 tienen esa función. Yo no quiero hablar aquí de partidos políticos ni querer ensalzar nada, sino simplemente hablar con realidades y, y cómo funciona nuestro Parlamento y qué podríamos hacer nosotros en algunos casos como ciudadanos para ayudar que el trabajo del parlamentario sea mejor. En este caso vamos a hablar primero sobre lo que significa nuestro poder. Nuestro Congreso, primeramente, es una institución política, ¿no?, de carácter representativo. ¿Representativo por qué? Porque nosotros en esta democracia, como ocurría antes en Grecia, no podemos tomar todas decisiones en el país. No nos podemos juntar los 32 millones de peruanos y decir, vamos a tomar esta decisión, porque es imposible, no hay ningún lugar donde nos pueda albergar a todos, y juntarnos es imposible. Lo que tenemos que hacer los peruanos es elegir a nuestros representantes para que ellos lleven nuestra voz. Miren qué importante encargo le damos nosotros, que a veces lo tomamos a la ligera. Nosotros le damos este poder a ellos para que ellos decidan por nosotros, aquí en el Congreso. Hay que tomar siempre mucha conciencia de eso. Y ellos, 130, han llegado al Congreso no en paracaídas, vinieron en andas, cargados en un taxi, no. Nosotros, los ciudadanos, los hemos elegido con un voto secreto, ¿no? Un voto, además, en elecciones generales y directas. Nosotros los hemos puesto en el Congreso, a los 130 congresistas. ¿Qué significa qué significa la democracia? La democracia es el poder del pueblo, ¿no? Es el poder que emana del pueblo y representa al pueblo. Como decía Lincoln, el poder del pueblo por el pueblo y para el pueblo, ¿no? Pero además nuestro Congreso reproduce las características del país. ¿Esto qué significa? No hay región en el país que no tenga por lo menos un representante, inclusive la más chica, que es la que tiene menos habitantes, no en tamaño sino en población, que es Madre de Dios, que tiene por lo menos un representante. Pero además, ¿por qué las características? Porque tenemos de todo en el Congreso, hombres, mujeres, jóvenes, mayores, profesionales, sindicalistas, obreros, agricultores, artistas, amas de casa, empresarios, no, tenemos de todo. Es decir, cada sector de la población ha elegido una persona que está llevando la voz de ese grupo humano y traerlo aquí en el Congreso. No es que el Congreso está lleno de abogados, yo soy abogado. Si estuviéramos solo puro abogado, la que se armaría, porque a nosotros nos encanta complicar las cosas. Por eso es que tenemos de todo. ¿Por qué de todo? Porque de esta manera, a la hora de elaborar una ley, la ley tiene que estar hecha en un idioma sencillo, claro, directo. ¿Para qué? Para que llegue a todos nosotros los ciudadanos. Y además tiene que haber todas las voces, todos los pensamientos, no solamente un tipo de pensamiento jurídico. Nosotros los abogados lo que vamos a hacer es darle forma a la ley, darle la terminología correcta. No es difícil, es sencillo, pero como debe de ser. Pero tiene que tener todas las voces, todos los sentimientos, ¿no? Por eso es que reproduce las características del país, ¿no? Pero además también permite la canalización de demandas y ayuda a resolver los conflictos en una sociedad. ¿Esto qué significa? El Congreso, primeramente, es el contrapeso político en un país. Evita que el Poder Ejecutivo se excede en sus funciones. Cuando eso ocurre, el Congreso inmediatamente salta. Esto ocurre en todos los países del mundo. No quiero hablar solamente del Perú, sino la relación del Congreso en un país. Es el contrapeso político. Ustedes siempre van a ver en los noticieros que los parlamentarios o los políticos salen diciendo el ministro fulano, sutano se equivocó. Esto está mal. ¿Cuál es el mensaje que envía ese ciudadano, ese político, ese parlamentario? Ciudadanos, él se equivocó. Yo del partido A o partido B lo haría mejor. En las próximas elecciones voten por mí. Ese es el mensaje que es parte del juego democrático que funciona en todos los países del mundo. Y por eso ustedes van a ver, pero además hay otro tema adicional. Los parlamentarios son los intermediarios entre la sociedad y el Estado. Son ellos los que llevan de la mano a los ciudadanos a poder conseguir, a solucionar sus problemas. No individuales, no personales, sino de comunidad, comunitarios. Ustedes van a ver en la mayoría de los conflictos sociales que siempre hay un parlamentario ahí. No es que esté para que le tomen fotos o salir en el video, sino porque él está canalizando esas ideas para traerlas al Parlamento y poderlas convertir en documentos parlamentarios, en gestiones, en trámites o en proyectos de ley, si es que hay que solucionar algo, o modificar una norma que pueda solucionar el conflicto, en fin,
Esa es la función que tiene ese parlamentario en esa manifestación. Recoger ese clamor ciudadano y traerlo al Congreso. Es el intermediario. Todos los parlamentarios del mundo, además, los intermediarios entre la sociedad y el Estado. Esa es parte de la función importantísima. Y además también es la garantía para un sistema democrático. No existe democracia en el mundo que no tenga Congreso. Si no, díganme una. No me digan Venezuela, por favor. ¿No? Entonces, esto es la máxima representación de una democracia. Ahora bien, eso me pasa por hablar de acá, ¿ya ven? Esto es para que no se duerman tampoco, ese es el sonido especial. Las funciones del Parlamento, que todas las conocemos: representar, legislar, fiscalizar y controlar, y el control político. Tenemos una de las especiales que la vamos a explicar en su momento. ¿Por qué pongo estas funciones aquí? Porque cada función también está inmersa en la relación que existe entre el Congreso y el Ejecutivo. La función de representación no solamente es recoger nuestra voz o nuestra voz traerla al Congreso, sino además es escuchar lo que quiere el ciudadano, es recoger ese clamor, ese pedido, esas iniciativas que tienen los ciudadanos que vienen muchísimo al Congreso a hablar con sus parlamentarios, a decir, tenemos este problema en nuestra comunidad, en nuestra región, en nuestro distrito, ¿no? Ayúdenos. ¿Qué hacen los congresistas de todo el mundo, además? Parte de la función que tienen ellos dentro de la función de representación es la de hacer gestiones. Ministro, en mi región, en mi pueblo, no hay tal obra pública. Te pido, por favor, puedas incluir en la ley de presupuesto esto de acá. No ordena, gestiona. ¿Por qué? La única manera que puede ordenar el Congreso al Poder Ejecutivo es con la ley. No hay otra manera de hacerlo. Es parte de la función que tienen todos los parlamentarios, traer esa inquietud y llevarla hacia el Ejecutivo para canalizar eso. Y lo hacen a través de gestiones o a través de documentos llamados pedidos de información, que le dicen al ministro, infórmeme por qué la obra tal no ha concluido en el plazo determinado. ¿Qué falta para que esto concluya? Ministro, infórmeme por qué no se atiende el clamor de los ciudadanos de tal sector en la construcción del colegio, la pista. Entonces, este tipo de documentos es parte de ese control político que tienen los parlamentarios hacia el Poder Ejecutivo. ¿Cuál es la diferencia entre fiscalización y control político? La diferencia es muy sutil. La fiscalización es el control del buen uso de los fondos públicos. Y el control político son los diversos mecanismos que tiene el Congreso, en especial hacia el Poder Ejecutivo, para supervisar, controlar políticamente a este poder del Estado. Vamos a llegar después ahí. La legislación. En la función de legislación, que es el único sitio donde se hacen las leyes, que es en el Congreso, pero el Congreso a veces le presta este poder que tiene de hacer leyes al Poder Ejecutivo. Relación entre ambos poderes. Oye, Congreso, préstame tu poder de hacer leyes porque la necesito para tal punto y tal punto, pero solo por un tiempo determinado. Y el Congreso, si así lo considera, le puede prestar este poder de hacer leyes. ¿Cómo se llama este préstamo? Delegación de facultades legislativas. ¿Y cómo se llama la forma como legisla el Ejecutivo? Lo hace a través de decretos legislativos. Pero no es un cheque en blanco que le da el Congreso al Poder Ejecutivo. Ya, anda, legisla, yo te doy este tiempo por 60 días. No, ellos legislan a través de decretos legislativos y tienen que traerlos aquí al Congreso para que el Congreso revise uno por uno. Y si está de acuerdo el Congreso, de acuerdo con el préstamo y de acuerdo a lo que establece la Constitución, el decreto legislativo va. Y si no es así, el Congreso puede modificarlo o derogarlo, o dejarlo que funcione, como sea. Entonces, este poder tiene el Congreso, ¿no? Y dentro de la figura de la fiscalización y el control político hay diversos mecanismos que quiero detallar uno a uno, ¿no? Dentro de nuestro procedimiento parlamentario, tenemos diversos instrumentos que se usan en el procedimiento parlamentario. Entre ellos, por ejemplo, los proyectos de ley y de resolución legislativa. Estas proposiciones, entre los que pueden presentar proyectos de ley al Congreso, está el Poder Ejecutivo. Y ojo, es el único que puede presentar proyectos de ley que generen gasto al Estado. Nadie más, los congresistas, los otros poderes del Estado, entidades autónomas, ciudadanos, todo lo demás que se pueden presentar proyectos de ley, lo pueden hacer sin que genere gasto. Solo el Poder Ejecutivo es el único que puede hacerlo que genere gasto. ¿Y a qué le llamamos resoluciones legislativas? Por ejemplo,
Si el presidente de la República quiere salir fuera del país, cruzar la frontera para firmar un convenio, por ejemplo, con el presidente de Ecuador o de Chile, le tiene que pedir permiso al Perú, al Congreso, perdón, y decirle, Congreso, voy a cruzar la frontera por 4 horas, por 2 días, por 1 día, por media hora, para firmar un convenio con el presidente tal, en tal sitio. Tiene que explicar las razones y el tiempo que se va a quedar. Y el Congreso verá si le otorga o no el permiso de salida. Por el país, dentro del país puede irse a las veces que le dé la gana, pero basta que cruce la frontera, el Congreso tiene que autorizarlo. Otro tipo de resolución legislativa es, por ejemplo, si vienen tropas militares de otros países a hacer ejercicios con nuestras Fuerzas Armadas y traen armamento o equipo militar, aviones, tanques, barcos, submarinos, armamento, granadas, misiles, etcétera, no sé, tienen que pedirle autorización al Congreso para que puedan entrar. Si vienen sin armamento para una pasantía o un curso, basta con una resolución suprema del Ministerio de Defensa, pero basta que vengan con armamento, el Congreso tiene que autorizarlo. Otro tipo de resolución legislativa, si el Poder Ejecutivo firma un convenio, un tratado o un acuerdo internacional con otro gobierno, quien ratifica ese convenio es también nuestro Congreso de la República. Entonces, vamos viendo las diferentes formas que tienen las relaciones entre uno y otro. En mociones de orden del día, ¿qué es una moción de orden del día? Es un llamado de atención que hace el Congreso a diferentes instancias, entre ellas al Poder Ejecutivo. O sanciones, como una moción de censura, o una moción de vacancia, que lo hemos visto hace poco, ¿no? O un llamado de atención, exhortamos al Poder Ejecutivo que haga tal cosa, rechazamos la acción de tal cosa, o una moción de pesar, o una moción de saludamos a la provincia tal por su aniversario, etcétera, etcétera. Son llamados de atenciones, exhortaciones o saludos o pésames. De eso se trata una moción de orden del día, que tiene todo un procedimiento que después los vamos a ver, les quiero explicar con detalle, para que aprendamos a conocer cómo va a funcionar nuestro Parlamento y los diferentes mecanismos que tienen para que tengamos idea cuando lo veamos, cómo va funcionando cada uno de estos mecanismos. Los pedidos de información son los que yo les decía que están dentro de las gestiones que hacen los congresistas hacia el Poder Ejecutivo o hacia los gobiernos regionales o los gobiernos locales. Alcalde, gobernador regional, ministro, infórmeme cómo va la obra tal, por qué se está demorando, qué está pasando con tal cosa, para temas comunitarios, no para temas personales. Jamás puede mandar un parlamentario, por ejemplo, al juez, infórmeme juez, por qué usted ha fallado a favor de tal persona o tal otra, porque esto sería un tráfico de influencias. Es a la comunidad, no a título personal. ¿Ok? Dictámenes. ¿Cuál es la intervención o la relación que puede haber entre el legislativo y el ejecutivo en los dictámenes? Primeramente, ¿qué es un dictamen? El dictamen es el estudio final de un proyecto que hace una comisión ordinaria dentro del Congreso. Cuando la comisión recibe un proyecto de ley, la comisión lo estudia y el estudio final se llama dictamen. Este dictamen puede tener un proyecto o 50, siempre y cuando tratan sobre el mismo tema. Y cuando las comisiones elaboran sus dictámenes, piden opiniones. Al primero que le piden opinión es al Ministerio de Economía, la primera relación, para ver si genera gasto o no el proyecto, dependiendo de qué no haya presentado. La segunda relación le piden opinión al Ministerio de Ramos, si es un proyecto que tiene que ver con agricultura, al Ministro de Agricultura, con vivienda, al Ministro de Vivienda y así, ¿no? Entonces, ya hay la relación entre las opiniones. Y los informes los realiza las comisiones investigadoras o las comisiones de estudio, ¿no? Que siempre y cuando esté involucrado el Poder Ejecutivo, lo invitan para que informe sobre diferentes temas. Entonces vamos viendo cuál es la relación constante que va teniendo el Congreso con el Ejecutivo. No es solamente una relación de acusación, ¿no? Y de sometimiento, no, es en todas las funciones que tiene el Parlamento hay una relación constante con el Ejecutivo en todas las funciones del Parlamento. Nosotros tenemos 3 tipos de procedimientos dentro de nuestro Congreso y los congresos del mundo, que es, primeramente, el procedimiento legislativo, el procedimiento para la aprobación de una ley. Los procedimientos de control político, la investidura, la interpelación, las invitaciones a los ministros, las mociones de censura, de vacancia, etcétera, que ahora las vamos a ver una por una. Y los procedimientos especiales, que es el poder que tiene el Congreso de poder elegir a ciertos funcionarios del Estado o ratificar la designación de ellos, donde también interviene el Poder Ejecutivo. Vamos a ver eso después. Comenzamos con el primer tipo de procedimiento, que es el procedimiento legislativo, que son las reglas, son las fases secuenciales
que sigue una iniciativa legislativa, un proyecto de ley, en las diferentes instancias, en los diferentes órganos del Parlamento, a la hora que se presentan las comisiones, el Consejo Directivo, que es la que hace la agenda, cuando va al Pleno, se discute, se debate, se vota, ¿no? Donde tenemos como punto final la ley ya promulgada y publicada, ¿no? ¿Qué productos tenemos dentro de nuestro procedimiento legislativo? Las leyes ordinarias, que son las comunes, las que aprueba el Congreso, donde muchas veces interviene el Poder Ejecutivo con opiniones, en la mayoría de ellos. El Ministerio de Economía opinando si es que genera o no genera gasto, dependiendo de quién lo haya presentado. Si el proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo, no hay opinión porque ellos sí tienen iniciativa de gasto. Pero si es presentada por otra instancia que no sea el Ejecutivo, tiene que tener informe del Ministerio de Economía para ver si genera o no gasto, ¿no? Las leyes de reforma de la Constitución, también el Ejecutivo puede presentar proyectos que reformen la Constitución política, que tienen una forma de aprobación diferente a los proyectos ordinarios o las leyes orgánicas. Las leyes orgánicas, que son las normas que rigen una determinada, un poder del Estado o una institución autónoma. Por ejemplo, la ley orgánica del Poder Ejecutivo, nuestra ley orgánica que es el reglamento del Congreso, la ley orgánica de la Defensoría, del Tribunal Constitucional, del Banco Central de Reserva, etc., ¿no? Las leyes presupuestales y financieras solo las puede presentar el Poder Ejecutivo. Es una de las leyes más importantes que aprueba el Congreso, o la más importante, que es la ley de presupuesto, que tiene una vigencia temporal de un año. Cada año el Ejecutivo nos presenta el proyecto de presupuesto en el mes de agosto, a más tardar el 30 de agosto. Luego esto pasa a la Comisión de Presupuesto para que se estudie, donde vienen todos los titulares de todos los pliegos del Estado entre los meses de septiembre y octubre hasta la mitad de noviembre. El 15 de noviembre la Comisión de Presupuesto tiene que presentar el dictamen, o sea, el estudio final de la ley de presupuesto y las financieras, para que se discuta en la segunda quincena de noviembre, se apruebe y se envíe la autógrafa de ley al Ejecutivo. ¿Qué cosa es la autógrafa de ley? Es el proyecto aprobado por el Congreso. El proyecto final con las modificaciones agregadas y todo aprobado, lo firma el presidente del Congreso con uno de los vicepresidentes y ese documento es el que se envía al presidente de la República, otra relación. Eso lo vamos a ver en un momento. Las leyes autoritativas de legislación delegada, es decir, el pedido de facultades legislativas. Este Congreso, por favor, préstame tu poder de hacer leyes por un tiempo determinado. Solo lo puede pedir el Poder Ejecutivo. El Congreso no le puede decir, oye, Ejecutivo, ¿quieres que te preste mi poder de hacer leyes? No, es solamente a pedido del Poder Ejecutivo, otra relación que hay con ellos. Las leyes de amnistía solo las puede pedir también el Ejecutivo. Las leyes demarcatorias, las creaciones de distrito, las correcciones en los límites de regiones, de provincias, solo las puede pedir el Poder Ejecutivo. Otro tipo de relación que hay con ellos. Y las resoluciones legislativas que le expliqué cuando sale de viaje el presidente o cuando ingresa tropas extranjeras, en fin. No las reglamentarias, las de modificaciones de reglamento solamente es iniciativa de nosotros del Congreso, pero las de permiso del presidente para salir fuera del país, para cuando vienen tropas extranjeras, para acuerdos y tratados internacionales, es iniciativa del Poder Ejecutivo. Les quiero comentar también algo aquí. Miren, yo soy abogado y jamás me enseñaron en la universidad cuál es el procedimiento para aprobar una ley. A nosotros los abogados nos enseñan cómo aplicar la ley. Nunca nos enseñaron cómo se hace una ley. Entonces yo les quiero contar un poquito en este garabato, espero que no se confundan, cuál es todo el seguimiento de la aprobación de una ley y les quiero contar dónde interviene el Poder Ejecutivo en las relaciones que tiene con nosotros el Congreso, en la parte de la aprobación de una ley. Primero, ¿quiénes son los que tienen iniciativa legislativa? En primer lugar, ¿a quién tenemos? Al presidente de la República. Como yo les decía, el único que tiene iniciativa de gasto. Luego, ¿quién está? Los poderes del Estado y las entidades autónomas, el Poder Judicial, perdónenme, los congresistas. Pero ojo, los parlamentarios ya no es como hace mucho tiempo que podían presentar a título personal su proyecto de ley. Esto ocurrió en el periodo 2001-2006, que muchos medios de comunicación nos hicieron creer a nosotros los ciudadanos que era mejor parlamentario el que presentaba más proyectos de ley. ¿Y esto qué ocurría? Que hubo una competencia entre los parlamentarios en presentar proyectos de ley de todo. Y yo los invito a que ustedes entren a nuestros archivos y puedan ver
los proyectos que teníamos, proyectos del niño peruano, el niño nacido, el niño por nacer, el perro peruano, el perro con pelo, el perro sin pelo, el proyecto de canillitas, tricicleros, golosineros, botelleros, zapateros, tunas universitarias, etc. No, había de todo. No había virgen en este país que no tuviera su proyecto de ley, declarando el día tal, el día de la Virgen de la Puerta, del Cerro, del Río, en fin, de todo. Los invito. Batimos récord Guinness. Ese periodo tuvimos más o menos 15.000 proyectos de ley presentados. No nos ganó ni el Parlamento chino. O sea, fue una cosa de locos. Y a raíz de esto, de esta barbaridad de proyectos de ley, fue que se modificó nuestro reglamento, nuestra ley orgánica, y ahora los parlamentarios tienen que presentar sus proyectos de ley primero a su grupo político, a su grupo parlamentario, a su bancada. La bancada evalúa el proyecto de ley y si está bien ese proyecto, es presentado recién al Congreso, pero con firmas. Es decir, ahora los grupos políticos se hacen responsables de la calidad de proyectos de ley. Si el grupo tiene 5 miembros, que es el número más chico que puede tener, el número mínimo de un grupo parlamentario, tiene que tener por lo menos 3 firmas. Y si tiene más de 5 miembros, tiene que tener por lo menos 6 firmas. Pero además, siempre tiene que firmar el jefe de la bancada. Es decir, ahora ya no se busca cantidad, sino se busca calidad de leyes. Entonces, desde congresistas para abajo pueden presentar proyectos de ley, pero que no generen gasto. Los parlamentarios sobre cualquier tema, pero que no genere gasto. Luego están los poderes del Estado y las entidades autónomas, el Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, BCR, en fin, etcétera. Pero solamente pueden presentar proyectos sobre su tema, o sea, el Poder Judicial sobre el Poder Judicial, el Ministerio Público solo sobre el Ministerio Público, no sobre cualquier materia, que no genere gastos definitivamente. Luego, los gobiernos regionales y los gobiernos locales tienen que adjuntar además el acta del Consejo Regional o del Consejo Municipal, pero solamente en los temas de su competencia, no otro tema más. Luego tenemos los colegios profesionales, que también pueden presentar proyectos de ley sobre su tema sin que genere gasto, ¿no?, al Congreso de la República. Y en último lugar estamos nosotros, los ciudadanos. Nosotros también podemos presentar sobre cualquier tema, a Dios gracias. Tenemos casi igual que los parlamentarios. La única diferencia es que los parlamentarios les presentan a su grupo político y los ciudadanos tenemos que juntar firmas. ¿Cuántas firmas? Lo que nos dice la ley 26.300, es bueno que la apunten y la tengan siempre a la mano, ley 26.300, nos dice que tiene que ser el 0.3% de la votación electoral nacional. Esos son más o menos 60.000 firmas. Sí, parece mucho. No, ni diga. Hay 28 iniciativas ciudadanas presentadas al Congreso. No, cuidado, somos 32 millones de peruanos. Si pusieran requisitos mínimos, entonces pues no tendríamos 15.000 proyectos, tendríamos pues 4 millones de proyectos. Discrepo, aunque no es el tema en debate, pero discrepo. Esta es materia de una charla llamada ¿Cómo se elabora proyectos de ley?, que la vamos a generar para hacerla acá y vamos a discutir larguísimo el tema, pero así no funcionan las cosas. Porque así, dando este tipo de charlas, hemos incentivado a la población a que junte firmas. No se puede, si no, entonces ¿para qué tenemos un Congreso? Elegido por todos nosotros, ojo. Nosotros los hemos elegido, así que no me hagan ningún comentario. Nosotros hemos elegido a nuestros parlamentarios. Ellos tienen esta función de hacer las leyes. Y este es uno de los pocos países del mundo, si no es el único, que tiene este poder de decirle a los ciudadanos, oigan, ustedes también presenten sus proyectos de ley, ayúdennos. Ojo, somos pioneros además en la región y en el mundo en que nosotros los ciudadanos podemos opinar sobre cualquier proyecto de ley. Esto no hay en otro sitio. Recién nos están copiando nuestros foros legislativos virtuales y se está replicando en Chile, en Argentina, en Colombia, en República Dominicana y en Bolivia. No, en Ecuador, perdón. En Bolivia no. Que han venido acá sus funcionarios
para aprender cómo funciona este sistema para aplicarlos en sus congresos. Y lo están haciendo de manera muy tímida, solo algunos proyectos de ley. Acá todos. Nosotros podemos entrar a cualquier proyecto y decir si estamos a favor, si estamos en contra, y podemos presentar además sugerencias de modificación a la norma, que forman parte de los insumos que utilizan en las comisiones para la elaboración de dictámenes. Tema que no hay en otro congreso. Es más, ni siquiera existe una oficina de participación ciudadana en otros congresos del mundo. Acá nosotros tenemos 14 programas dirigidos al ciudadano. Eso no hay en otro lado. Y esto el Congreso lo hace para comenzar a tener mayor acercamiento hacia la población. Entre ellos, la iniciativa ciudadana. Se ha comenzado por el 0.3%. ¿Hay posibilidades de cambiarla? Sí, con otra iniciativa ciudadana. Junten firmas y modifiquen esa ley. Se puede. Todo se puede. Todo se puede. 60.000 no es 1 millón de firmas, ojo. Ahora bien, una vez que cualquiera de ellos presenta su proyecto de ley, esto ingresa a las comisiones ordinarias, que mínimo 1, máximo 2 comisiones ordinarias. Y las comisiones, bueno, en teoría, tengo que ser honesto, no es en la realidad, tienen 30 días hábiles para elaborar el dictamen. Lo digo en teoría porque hay proyectos de ley que son mucho más complejos. Por ejemplo, cuando en su tiempo el Congreso aprobó la ley de aguas, demoró 7 años esa ley. Porque tratar de hacer una ley, acuérdense que una ley tiene vigencia a todo el país, ¿no? En todo el territorio nacional. Y las necesidades de Tacna no son las mismas que las de Tumbes, o las de Ucayali, o las de Lima, o las de Andahuaylas, en fin. Cada departamento, cada región, cada ciudad tiene una necesidad totalmente distinta. Entonces, dependiendo de la complejidad del proyecto, puede durar o los 30 días hábiles o más. ¿Por qué? Porque las comisiones lo primero que hacen es, comienzan a pedir opiniones al Ministerio de Economía primero para ver si genera gasto, a los ministerios del ramo, a universidades, a entidades especializadas, a nosotros los ciudadanos nos piden opiniones, en fin, a colegios profesionales, dependiendo del tema del proyecto, se piden muchas opiniones, que todas esas opiniones son parte del insumo que utilizan las comisiones ordinarias para elaborar el dictamen. Esto es muy importante. ¿Qué hace la comisión? Puede hacer un dictamen o negativo o favorable. Si es negativo, ¿dónde va? Al archivo y muere el proyecto. Pero si es favorable, puede ser o por unanimidad o por mayoría y minoría. Pero además, una vez que hacen el dictamen favorable, la comisión lo tiene que publicar en el portal por 7 días de manera obligatoria, para que todos nosotros tomemos conocimiento de lo que hizo la comisión, para saber entre ellas si es que la opinión de uno ha sido tomada en consideración o no dentro del proyecto. Una opinión no es mandatoria, no es vinculante, es una opinión, es una sugerencia. Y lo que hacen los parlamentarios es tomar en cuenta las opiniones diversas que tienen para sobre esos hacer un texto sustitutorio, o sea, una nueva fórmula legal que reemplaza al original para poder sobre eso llevarlo al pleno, debatirlo, ¿no? Y votarlo 2 veces. Cada proyecto de ley se vota 2 veces en el Parlamento y entre la primera y segunda votación tiene que pasar por lo menos 7 días o 1 semana. La idea de la doble votación es como la doble cámara, cuando teníamos antes un Congreso bicameral, Senado de la República, Cámara de Diputados. Era diputados la Cámara Caliente, Senado la Cámara Fría. La Cámara Política, diputados, la Cámara Reflexiva del Senado. Debates distintos, los diputados eran elegidos por regiones y los senadores eran elegidos en distrito único a nivel nacional. Eran debates regionales, debates nacionales. Cuando había un conflicto social, diputados aprobaban muy rápido un proyecto de ley y aplacaba el conflicto social. O sea, la calentura política se calmaba. Entonces pasaba a la siguiente Cámara, ya había pasado la calentura política, por eso era la Cámara Fría, y comenzaba a reflexionar mejor lo que habían aprobado en diputados. ¿Qué hacían senadores? Corregía errores o ratificaba o mandaba al archivo dependiendo de la forma como habían aprobado el proyecto, y de esa manera salía un proyecto mejor estudiado, mejor debatido. La idea de la doble votación es justamente esa, que el parlamentario tenga 1 semana para reflexionar sobre su primera votación, a ver si ratifica su primer voto, o modifica o corrige errores, o de repente en la segunda votación se dieron cuenta que lo aprobaron era una barbaridad y lo pueden mandar al archivo. Eso existe, ¿no? Y una vez que el Congreso aprueba el proyecto de ley, en la segunda votación, lo pasan a un papel especial, ¿no? Donde transcriben el proyecto aprobado con las modificaciones aprobadas y esto lo envían al Poder Ejecutivo.
Ahí está la segunda relación, la primera en comisiones con las opiniones, la segunda relación con el Ejecutivo es a la hora de enviar el autógrafo. El presidente de la República tiene 15 días hábiles para tomar cualquiera de estas tres decisiones. De repente, considera que el proyecto estuvo bien, entonces promulga la ley, le pone número a la ley y lo publica en el Diario Oficial del Peruano. Pero de repente el presidente de la República en estos 15 días se da cuenta, o él intuye, que este proyecto no es lo que él pensaba, entonces lo observa. Ejerce su derecho de veto. Le dice al Congreso, lo que tú has aprobado no está bien y quiero que lo corrijas. Entonces nos envía un documento, un oficio firmado por el presidente y el presidente del Consejo de Ministros, donde nos explica las razones de la observación y la alternativa de la fórmula legal como debería quedar la norma. Esto lo envía, lo regresa al Congreso. Es la segunda relación que tenemos con el Poder Ejecutivo. ¿Cuál es la tercera alternativa que tiene el presidente de la República? Puede dejar que pasen los 15 días hábiles y ni la promulga ni la observa. Entonces, ¿qué ocurre con esa autógrafa? La promulga, entonces, ¿quién? El presidente del Congreso, y esto lo enviamos otra vez a Palacio de Gobierno para que le pongan número y se publique en el peruano. Una vez que, en el caso de que la haya observado, regresa a las comisiones que estudiaron el proyecto de ley y la comisión, a la hora de estudiar esa observación, puede tomar cualquiera de estas cuatro alternativas. Puede decir, uy, lo que hemos aprobado es una barbaridad, ya no tiene ningún sentido, la mandamos al archivo y muere el proyecto de ley con la observación y todo. Pero si es un dictamen favorable, puede ser una insistencia, puede ser un allanamiento o puede ser un texto nuevo. ¿Y esto qué significa? La insistencia significa que el Congreso le dice al Ejecutivo, tercera relación, Ejecutivo, no estoy de acuerdo con tu corrección. Quiero que lo que yo aprobé, lo que yo Congreso aprobé, se convierta en ley, no lo que tú me has dicho. Eso se llama insistencia. Yo insisto en mi proyecto original, en el proyecto que yo aprobé. Entonces, esto lo envían al Pleno y se tiene que aprobar con mayoría calificada. ¿Qué significa mayoría calificada? Es, para que ustedes van a escuchar mucho esto de acá, mayoría calificada es la mitad más uno del número legal de congresistas. ¿Cuál es el número legal de congresistas? Qué tímidos, Dios mío. Ahí está, por favor, 130. La mitad más uno sería 66. ¿Ok? Esto, ¿quién lo promulga? El presidente del Congreso. La segunda alternativa, el allanamiento. El Congreso agacha la cabeza y dice, tienes razón, presidente, nos equivocamos. Aceptamos la corrección dada por ti. Entonces, en el allanamiento igual se discute en el Pleno, no requiere mayoría calificada, sino mayoría simple. ¿Y quién lo promulga también? El presidente del Congreso. Ya no, porque si ya en uno no se acepta la corrección y en otra aceptamos la corrección, ya no tiene sentido que lo promulgue el presidente de la República, sino lo hace el del Congreso nomás. ¿Y qué significa texto nuevo? Que a la hora que el Congreso recibe la observación del Ejecutivo, se dio cuenta que se había olvidado de ponerle una coma que le cambiaba el sentido, el fondo del proyecto, o una palabra, o una letra, o un artículo, o 50 artículos. Eso nuevo que le cambió el fondo a la ley, al proyecto, que no lo conoció el presidente de la República, se llama texto nuevo. Entonces, esto se vuelve a votar como una nueva iniciativa las dos veces, y otra vez se vuelve a enviar este proyecto al Poder Ejecutivo para ver si es que lo observa, lo promulga o se inhibe de observarlo y de aprobarlo. Yo me acuerdo de dos proyectos de ley, que hace mucho tiempo, que fueron 5 veces al Ejecutivo, era un ping-pong, ¿no? Iba y regresaba. Una fue la Ley General de Bomberos, que la 5ª vez el Congreso insistió y se convirtió en ley, y la segunda fue el primer proyecto sobre la Ley de Protección a los Animales, que la 5ª vez la mandaron al archivo y murió la observación. Entonces, ya tenemos aquí en todo el procedimiento de la aprobación de una ley, en varios momentos en los que existe esta relación con el Poder Ejecutivo. Pero además hay otro tema. Si es que la iniciativa del proyecto fue del Poder Ejecutivo, entonces la comisión muchas veces le dice al ministro del ramo, ministro, ven acá a mi comisión y explícame de qué se trata este proyecto. No lo entiendo bien. O puede decirle también en la sesión del Pleno, en el Pleno, ven al Pleno y explícanos tu ley. Entonces, allá también hay otro tipo de relación que hay entre el Ejecutivo y el Congreso. Y esto es las relaciones que existen dentro del procedimiento legislativo del Congreso en la aprobación de una ley. Ahora nos vamos a la carnecita, que es
el procedimiento de control político. Primero, ¿qué es el procedimiento de control político? Son todos los actos realizados por el Parlamento destinados ¿a qué? A producir legitimidad, legalidad, transparencia, eficiencia, eficacia y honestidad en el manejo de los recursos públicos, ¿ok? Y en el ejercicio del poder político y administrativo en nuestro sistema político. El Congreso es el primer poder del Estado, no el segundo o el tercero, es el primero. Entonces, ejerce, supervisa y controla que las cosas se hagan bien. Como yo les decía, es el contrapeso político en el Estado. Si el Ejecutivo se excede, el Congreso inmediatamente reacciona. ¿Qué pasa si no hubiera Congreso? El Ejecutivo haría lo que le diera la gana. Entonces, esta es la razón de ser de los congresos en el mundo. ¿Qué mecanismos o qué productos tenemos dentro del control político en el Parlamento? En primer lugar, la investidura del Consejo de Ministros, relación Ejecutivo-Congreso. Cuando el presidente de la República elige a un nuevo presidente del Consejo de Ministros, o cambia el gabinete, como acaba de ocurrir ayer, ¿qué ocurre? Una vez que jura el cargo el presidente del Consejo de Ministros, tiene que venir al Congreso dentro de los 30 días naturales. Puede venir en el día 5, en el día 20 o en el día 30, no más de 30, y tiene que venir al Congreso a decirnos aquí en el Congreso, este es mi plan de gobierno, esto es lo que yo quiero hacer mientras dure mi gabinete. Entonces, una vez que expone su plan de gobierno, ¿qué le pide al Congreso? La cuestión de confianza. Entonces, si el Congreso le da la confianza, porque está de acuerdo con su plan de gobierno, entonces se vuelve corresponsable con el Consejo de Ministros y ahí recién se produce la investidura al Consejo de Ministros. ¿Ok? Si en caso el Congreso no le da la confianza, ¿qué ocurre? Se produce la crisis ministerial. Tendría que renunciar el Consejo de Ministros y el presidente nombrar un nuevo gabinete. Pero si el Congreso censura 2 gabinetes, ¿qué ocurre? ¿Alguien se acuerda? Todavía las elecciones no, todavía no, casi. Primero, el presidente puede, claro, no es que está obligado, puede cerrar el Congreso, lo disuelve, exactamente. En este caso funcionaría un órgano del Parlamento llamado Comisión Permanente, ¿ok? Mientras que se elige a un nuevo Parlamento para que termine el periodo de este. En el caso de la vacancia presidencial es al revés, el presidente renuncia, ocupa el vicepresidente para terminar el periodo del que se eligió al comienzo, ¿ok? No es que ahora el señor Vizcarra va a convocar elecciones, eso es imposible, lo he escuchado muchas veces. Él no puede convocar elecciones porque se le ocurre. La única manera que el presidente de la República puede convocar elecciones es que cierre el Congreso. Y la única manera de cerrar el Congreso es que le censure 2 gabinetes en los 4 primeros años, no en el quinto, en los 4 primeros años de gobierno. Entonces, no hay otra manera, no hay otra forma de hacerlo. Otro tipo de relaciones entre Ejecutivo y Congreso, investidura. Luego viene la interpelación. ¿Qué es la interpelación al Consejo de Ministros? La interpelación es cuando, una vez que el Consejo de Ministros nos ha contado a nosotros, nos ha dicho, este es mi plan de gobierno, el Congreso toma nota de ese plan de gobierno. Y cuando los ministros no cumplen con lo que han dicho que van a hacer, entonces inmediatamente o ocurre un acto que el Congreso no lo considera correcto. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, el aeropuerto de Chinchero. El Congreso consideró, por ejemplo, que la adenda efectuada en ese momento por el Ministerio de Transportes no era la adecuada. Y lo que hizo no estuvo mal. Entonces, en fin, eso fue lo que consideró en ese momento y le dijo al ministro, ven aquí al Congreso y dime qué está pasando. Yo aquí te envío un cuestionario de preguntas. Le mandaron 83 preguntas al ministro. Y el ministro tuvo que responder una por una. Está obligado, primeramente, no es que voy a ver si tengo ganas de ir al Congreso, no. La Constitución lo obliga a que tiene que ir al Congreso, al primer poder del Estado, y responder las preguntas. Y si el Congreso se siente satisfecho con las respuestas, no pasa nada, sigue trabajando, ya respondieron mis inquietudes. Pero si el Congreso no se satisfizo con las respuestas del ministro, entonces, ¿qué ocurre? La censura. ¿Ok? Entonces, ese ministro tiene que irse. En el caso de Chinchero, no llegó a haber censura. En ese tiempo se asustó el ministro y renunció, antes de tiempo. ¿Ok? Pero no llegó a haber censura.
¿no? Entonces, pero podría haberla habido si es que el Congreso no estaba satisfecho con la respuesta. ¿Ok? Entonces, otro tipo de relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Qué más tenemos? Las invitaciones de los miembros del Consejo de Ministros, o de todo el Consejo, o de un ministro por separado. Por lo general vienen los ministros al Congreso y ustedes verán en las noticias que vienen a cada rato al Parlamento. Es que son 24 comisiones ordinarias. El Poder Ejecutivo presenta muchísimos proyectos de ley al Congreso. Entonces, ¿el Congreso qué hace? Invita al autor, ministro, explícame tu proyecto, susténtamelo aquí en la comisión para ver si yo lo dictamino, no lo dictamino, qué le podemos hacer. Necesitamos que nos des más luces sobre el proyecto. Entonces van a cada rato. O ocurren hechos dentro de su cartera que el Congreso necesita estar informado. O las comisiones ordinarias, o las de investigación, o también el mismo pleno del Congreso que le dice, ministro, ven e infórmame sobre tal o cual asunto. No es una interpelación, es una invitación. Te invito a que vengas. Es una invitación un poco obligatoria porque tiene que venir el día que se le dice, ¿no? Salvo que hay un tema muy urgente que el ministro tiene que mandar una carta y decir, discúlpeme, no puedo ir tal día, sino tal otra fecha. Entonces, previa coordinación, se acepta ese permiso de no asistir el día señalado. Pero la invitación es casi una obligación que tiene que venir al Congreso y responder a las preguntas, ¿no?, que le hace el Congreso. Igualito, si es que en esta invitación el ministro comete un exabrupto o lo que dice no llega a satisfacer al Congreso lo que le está contando, o ocurre cualquier cosa, también el Congreso podría censurarlo. ¿Ok? Podría. Si no, viene el ministro invitado, informa lo que tiene que informar, todos contentos, preguntas, respuestas y chao, ¿no? Pero si no fuera así, podría haber una censura, otro tipo de relación. Hay otra figura dentro de estos procedimientos de control político que fue traído del Parlamento Europeo, en especial del Congreso Español, que es la estación de preguntas y respuestas. No se aplica mucho porque es un poco tedioso, pero ¿cómo funciona la estación de preguntas y respuestas? Según nuestro reglamento debería hacerse por lo menos cada 2 meses, hasta ahora no se hace, pero esto funciona de esta manera. Los 130 parlamentarios formulan cada uno de ellos una sola pregunta. Entonces se juntan las 130 preguntas destinadas al gabinete ministerial. Entonces se separan por sectores, las preguntas para agricultura, para vivienda, para defensa, para, no sé, pues interior, transportes, educación, en fin. Entonces, y se invita a los ministros preguntados. Vienen todos los ministros en un día y comienzan a responder por orden, ¿no? Agricultura, responde a todas las preguntas de agricultura. Del congresista fulanito de tal, pregunta. Primero se lee la pregunta, responde la pregunta, el congresista puede hacer una repregunta si es que no se encuentra satisfecho con la respuesta, y el ministro, si tiene la respuesta, le puede responder en el momento o le dice, se la mando por escrito. Y se la tiene que enviar, porque si no puede ser sancionado o puede ser censurado. ¿Ok? Entonces, tiene que enviar la respuesta. Otro tipo de relación que hay entre ejecutivo y legislativo. Y esto se hace justamente para poder juntar todos los pedidos de información que tienen los parlamentarios en base a la relación que tienen con los ciudadanos. Entonces, juntan todas esas preguntas. Ministro, infórmeme por qué no se ha terminado la obra tal, qué pasa que no se concluye con la carretera tal, por qué se comenzó con el colegio y se dejó a mitad de camino, por qué no se puede ejecutar el presupuesto, qué problema ocurre. Nuestro dirá, bueno, necesitamos una ley, necesitamos tal cosa. Entonces, esto de acá ayuda a que los parlamentarios, la relación entre ejecutivo y legislativo sea mucho más fluida y puedan resolverse problemas de diversa índole. ¿Ok? Como yo les decía, luego está la censura y la moción de confianza, que ya lo hemos explicado, ¿no? Las solicitudes de información, que son los pedidos de información que hacen los congresistas al aparato estatal, en especial al Poder Ejecutivo, pero también a los gobernadores regionales, a los alcaldes, infórmenme cómo va a estar tal asunto, ¿no? Estos son los que hacen a los ministros y a la administración. Luego, la investigación, que es parte de los mecanismos del control político, que son las comisiones de investigación. Cuando ocurre un hecho de trascendencia nacional, por ejemplo, el caso Lavallato, las agendas de Narín, o no sé, diferentes temas que han ocurrido, entonces la comisión forma una comisión, se juntan un miembro de cada grupo político, ¿no? Y forman una comisión investigadora que tiene un tiempo de vida, que en ese tiempo tienen que emitir, no un dictamen, porque el dictamen es solo a proyectos de ley, un informe sobre la investigación. Si, por ejemplo, le dan 90 días y llega el día 90 y no termina la investigación, tiene que presentar un informe hasta donde ha llegado.
y decirle al Congreso, Congreso, necesito que me des más días. Eso se llama informe preliminar. El Congreso aprueba ese informe preliminar, si es que así lo considera, y le puede dar más días de investigación. Han habido casos que no le dieron más días y el informe preliminar quedó como informe final. Luego están las acusaciones constitucionales. También es otra relación que hay entre otros funcionarios con el Ejecutivo. Esta es una prerrogativa, es un juicio político que se le hace a ciertos funcionarios del Estado. Lo voy a decir en orden de jerarquía. Presidente de la República, congresistas, ministros, magistrados, vocales supremos, fiscales supremos, magistrados del Tribunal Constitucional, defensor del pueblo, directores del BCR, contralor, magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura. Cualquiera de ellos que cometiera un delito o una falta durante su función pueden ser acusados ante el Congreso, inclusive hasta 5 años después de haber dejado el cargo. Yo, ministro, cometí una falta o un delito y nadie se dio cuenta. Acabó mi función, me cambiaron. Uy, pasé piola, qué bacán. Y a los 3 años se dan cuenta de que yo hice algo malo y me mandan la denuncia al Congreso. Me fregué, porque hasta 5 años me pueden acusar después de haber dejado el cargo. Claro, no basta mandar una acusación, tiene que ser una acusación con pruebas. Pues yo puedo decir, por ejemplo, que el amigo que está acá al frente yo lo he visto vendiendo marihuana acá a la salida. Así que ya saben, los que quieren aquí, el amigo lo vende. Pero si yo lo denuncio y no tengo pruebas, él lo que va a hacer es hacerme una contradenuncia por bellaco y por no tener pruebas, ¿no? Por las dos cosas. Entonces, toda denuncia tiene que venir con pruebas, si no va al archivo. Y acá llegan denuncias, pero en carretilla. Entonces, si no tiene pruebas, entonces no sirve para nada. No basta el dicho de una persona, hay que probar lo que se está acusando. Entonces, la acusación constitucional es ese, es el juicio político a ciertos funcionarios del Estado. Y después también hay otra forma de control donde hay una relación ejecutivo-Congreso, que es el control, primero, sobre la legislación delegada. Esta facultad, como yo les decía, este préstamo del poder de hacer leyes que le da el Congreso al Ejecutivo, cuando el Ejecutivo lo pide, solo si lo pide, ¿no? Entonces, una vez que ellos legislan a través de decretos legislativos, entonces hay que hacer un control sobre ellos. El Congreso los revisa uno por uno. Pero también el Poder Ejecutivo a veces emite decretos de urgencia que son en materia económica o financiera. Igual, no basta con que la emitan, igual tiene que mandarla aquí al Congreso para que el Congreso las revise. Si están bien, pasan, y si no, el Congreso las puede derogar o modificar. Y luego está este control que existe sobre los tratados, convenios o acuerdos internacionales. No basta que el Perú firme un convenio con otro país, lo tiene que ratificar el Congreso de la República. Entonces, hemos visto las diferentes formas que tenemos en la segunda función o la tercera función del Parlamento, del Congreso, que es la de fiscalización y control político, que tiene el Parlamento con el Poder Ejecutivo. Las diferentes relaciones que tenemos, no solamente en la elaboración de una ley, en la representación, en las gestiones, sino también en la del control político. ¿Ok? Yo les quería contar un poco, como cultura general, y además parte de lo que hemos visto en estos días, cómo funcionan las diferentes mociones de orden del día, esos jalones de oreja o llamados de atención que hace el Congreso hacia el Ejecutivo u otras instancias. En primer lugar, una moción simple, un llamado de atención, una exhortación, ¿no? La puede presentar un solo parlamentario, no hay problema, ¿no? Para la admisión a debate se requiere el voto favorable de la mayoría de congresistas hábiles. ¿Qué significan los congresistas hábiles? No son los 130, son los 130 menos los que se encuentran con licencia. No es que yo pido licencia y la envío, tiene que ser aprobada por el Consejo Directivo. Y hay un límite de licencia, no pueden haber más allá del 20% del número legal de miembros. ¿Cuál es el 20%? 26 parlamentarios. Si hay 27 licencias, esa no se la conceden. Ahora, nunca hemos tenido 27 tampoco, ni 26, ni mucho menos. Con los justos hemos llegado a 10 un día, en un máximo de licencias, ¿no? Y para aprobar la moción se requiere el voto favorable de la mayoría de los congresistas presentes. Si hay 100, la mayoría 51. Bueno, no, la mayoría de votos, no dice la mayoría, bueno sí, 51, tendría que ser de la mayoría de los presentes, ¿no? Para una conformación de una comisión investigadora, por ejemplo, para la de Lavallato, ¿cómo fue esto de la comisión? También puede ser presentada por uno, o por toda una bancada completa, ¿no? Para presentarla se requiere el voto, ¿no?, del 35% del número de congresistas hábiles.
Si son 100 los congresistas hábiles, hay 30 que es los 130 menos los que se encuentran con licencia y los suspendidos también. Si hay parlamentarios suspendidos o sancionados que les quitan por un tiempo determinado sus derechos de congresista, también se les descuenta del número hábil, ¿no? Del número legal y quedan como número hábil. Entonces, por ejemplo, si fuera 100 el número hábil, el 35% son 35 firmas, ¿no? Para admitir a debate y para aprobar la moción de una creación de una comisión investigadora, también se requiere el 35% del número hábil de parlamentarios, igual que en la misión a debate. ¿Por qué tampoco, dirán ustedes, que son aproximadamente 46 parlamentarios? Porque es un derecho de las minorías. El derecho de la minoría es de fiscalizar. En una democracia, la mayoría manda y la minoría fiscaliza, controla. Ajá, te equivocaste. Ciudadanos, él se equivocó. Yo, partido A, B o C, lo haría mejor. Acuérdense en las elecciones, voten por mí. Ese es el mensaje que envían siempre los partidos políticos de todos los países del mundo. Otro tipo de moción, por ejemplo, la de interpelación, este cuestionario que se le envía a un parlamentario. También no requiere, requiere como el 15% del número legal, es decir, tiene que tener por lo menos 20 firmas para presentar una interpelación. ¿Ok? Y esto no solo tiene una sola votación, que se requiere como mínimo 44 parlamentarios, es decir, no se requiere por lo menos el tercio de congresistas hábiles. Si están los 130, es más o menos 44. Este número varía dependiendo de cuál es el número hábil en este momento. ¿Ok? Luego tenemos la censura a un ministro, ¿no? Las mociones de censura, ¿no? La tiene que firmar por lo menos el 25% del número legal, es decir, 33 parlamentarios, ¿no? También tiene que tener mayoría calificada. Acuérdense que la mayoría calificada es la mitad más uno del número legal de miembros, es decir, 66 parlamentarios. Y la vedette de esta charla es la vacancia presidencial, ¿no? La tiene que presentar por lo menos el 20% del número legal de miembros, es decir, mínimo 26 parlamentarios. Y esto sí se tiene que admitir a debate y después votar la moción, ¿no? Para admitir a debate requiere el 40% de los miembros hábiles del Parlamento. Si están los 130 sería por lo menos 52 votos, sí que los 130 están hábiles, ¿no? Y para votar la moción de censura requiere, sí, más de los 2/3, que es 88 votos. Si no hay 88 votos, no se consigue la vacancia presidencial, que es lo que no se consiguió en la primera vacancia que se presentó, en la segunda no se llegó a votar. ¿Por qué? Porque el presidente renunció. ¿Y cómo funciona el tema de la renuncia? ¿No? El presidente renuncia, ocupa el cargo del primer vicepresidente. Si éste renunciara también, el segundo. Y si hubieran renunciado los dos vicepresidentes y el presidente, ¿quién ocupa la presidencia de la República? El presidente del Congreso. Y él es el que le toca, en todo caso, convocar a elecciones. Ese mismo caso que ocurrió con el señor Paniagua. ¿Se acuerdan del presidente Paniagua? Igualito. Entonces, él asumió el cargo como un presidente de transición, y él convoca a elecciones en un tiempo determinado para nuevas elecciones generales. ¿Ok? Así funciona entonces este proceso de las mociones de orden del día. Y luego, otra relación que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo, es en las funciones especiales, que son los diferentes mecanismos implementados en las instancias parlamentarias a efecto de producir representación política. Ojo, legitimidad de las decisiones políticas internas y externas, renovaciones y acciones de vigilancia. ¿Cómo funciona esto de acá? El Pleno del Congreso, los 130, ellos escogen entre ciudadanos como nosotros, ¿no?, a ciertos funcionarios del Estado. ¿A quiénes? Al defensor del pueblo, a los miembros del Tribunal Constitucional y a 3 directores de los 7 que tiene el Banco Central de Reserva. Para elegir al defensor del pueblo se requiere 87 votos, los 2/3, ¿no? Para los miembros del Tribunal Constitucional también se requieren 87 votos. Por eso es que no es fácil elegir a estos funcionarios, porque no hay ningún partido que tenga tantos votos o tantos miembros. ¿Qué tiene que conseguir en las reuniones políticas? Consenso político. Se tienen que poner de acuerdo los grupos políticos para poder llegar a estos votos y poder votar por el defensor del pueblo o por los magistrados del Tribunal Constitucional. En cambio, para los directores del BCR, de los 7, 4 los elige el presidente de la República
y 3 el Congreso. Ellos requieren mayoría calificada, es decir, 66 votos. ¿Ok? Ojo, mayoría calificada o mayoría absoluta es exactamente lo mismo, es decir, 66 votos. En cambio, ¿cuál es la relación que hay acá? Ustedes dirán, ¿y cuál es la relación con el Ejecutivo? Viene en la segunda parte. Esto lo ve el Pleno del Congreso, que tiene el poder de elegir, de escoger. En cambio, la Comisión Permanente, que es como un pleno chiquito, que está integrado por 26 congresistas de todas las bancadas, ¿no? Ellos no eligen, no escogen entre ciudadanos. Ellos reciben del presidente de la República el candidato, uno. Cuando hubo el cambio del Contralor General, ¿ustedes se acuerdan cuando el Congreso sacó al señor Alarcón, hubo que elegir a un nuevo Contralor? Escuché en muchos medios de comunicación que decían, pero deberían mandar una terna, ¿por qué no envía una terna el presidente y solamente envía uno? Porque la ley y la Constitución dice que solo envía un candidato, no envía 2 o 3 o 50, uno, de uno en uno, para cualquiera de ellos. El presidente de la República envía un candidato para Contralor y lo que hace la Comisión Permanente evalúa ese currículum. Revisa el currículum y si está de acuerdo, lo ratifica, lo designa. Hace años, en el segundo gobierno de Alan García, también se cambió el Contralor, ¿no? Mandó al Ejecutivo un candidato, una candidata, que no tuvo mejor idea la señora que falsificar el título, uno de sus títulos. Y el Congreso se dio cuenta. Y por supuesto rechazó, estaba en un proceso penal, no sé qué habrá sido de eso, porque eso ya escapó a nosotros, y devolvió al candidato. Mandó un segundo candidato, tenía muy buen currículum, pero no reunía todos los requisitos que establecía la ley de control. Entonces el Congreso rechazó ese candidato, ese segundo candidato, y mandó el tercero, que fue el señor Fuad Curi. Ahí sí la Comisión Permanente lo designó porque reunía todas las condiciones y hubo acuerdo político entre todos para votar por él. En el caso también del último señor, el señor Schack, igualito, el Congreso recibió el candidato del Ejecutivo, hubo consenso político y la Comisión Permanente aceptó ese candidato y lo designó como Contralor. Igual ocurre con el presidente del BCR, que de los 4 que él elige, uno de esos 4 es el presidente del BCR, que nos envía el candidato y el Congreso lo que hace es ratificar esa designación, igual con el superintendente de Banca y Seguros. ¿Okay? Entonces acá tenemos relaciones con el Ejecutivo a la hora de recibir de parte de él a su candidato para que el Congreso pueda ver si es que lo ratifica o lo designa. ¿Okay? Y estas son todas las relaciones que tenemos, que tiene el Congreso con el Poder Ejecutivo en todos los aspectos que tenemos, tanto en las funciones de representación como de legislación y fiscalización y control político. Ahora quisiera saber si me quieren hacer preguntas. A ver, arrancamos con la primera pregunta. Por un momento, ¿tenemos micro? Entonces vamos para que todos podamos escuchar. Deme 2 segundos, creo que fui muy rápido. Espero no haberos aburrido, espero que los haya podido entretener un poquito y que hayan podido entender todas las formas de relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo. No es solamente una moción de vacancia o de censura, sino hay diferentes formas en todos los procesos que tenemos, en el proceso legislativo, en el proceso de control político y en las funciones especiales. Aquí la señorita, por favor. Sí, en el caso de esta iniciativa que se ha aprobado, una creo que es para la incorporación de los que están en el régimen de CAS y la otra que es la de la nivelación de los sueldos de los policías militares. El Congreso no tiene iniciativa para gastos, o sea, no debería haber sido eso así, ¿no? Yo no sé quién es el autor de este proyecto, no sé si el autor viene del Ejecutivo o es iniciativa de un parlamentario. Si así lo fuese, entonces a la hora que llegue al Poder Ejecutivo, entonces él tiene que tomar una de las decisiones. De repente, si es que no es un proyecto presentado por ellos y es un proyecto que genera gasto y al Congreso se le pasó y lo aprobó, entonces queda ¿qué cosa? La observación, el derecho de veto del presidente y lo enviará, como ha pasado con muchísimos proyectos, que lo envía al Congreso para que el Congreso evalúe la norma y vea, en este caso va a tener que allanarse, aceptar la corrección y quitar la parte al proyecto que genera gasto al Estado. O mandar al archivo de repente. Sí. Muchas gracias, señora. A ver, por favor, amigo. Ahí está. Póngase de pie, por favor.
En primer lugar, felicitarle por la exposición que ha sido lo más viable y de llegada, ¿no? Qué bueno, gracias. Sí, efectivamente, pero aquí lo que, cuando vemos las relaciones entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, en esta oportunidad es una crítica constructiva, no la veo destructiva. Bueno, pues en parte también el Poder Legislativo ha tenido mucho la culpa para que los ministros, en vez de estar despachando en su ministerio, ya se ha hecho costumbre de las comisiones, por cualquier cosa, por cualquier motivo, que el ministro esté presente en el Parlamento. Y eso perjudica ostensiblemente para el normal desarrollo de los ministros, que tienen que atender muchas solicitudes de sus pliegos. Muy buena su opinión, pero hay que tener en cuenta algo. Cuando se elige a un ministro, el ministro va con un equipo de trabajo. El ministro es un cargo político y como cargo político tiene que ejercer esa función política. ¿Dónde? Gran parte aquí en el Congreso, porque ellos presentan proyectos de ley, ojo, muchos proyectos de ley, y vienen al Congreso a tener que explicar de qué se trata. Pero cuando ocurren actos en el que el Congreso considera que hay algo que no está bien, necesita explicaciones. Y las comisiones, por eso es que, y esto no ocurre en el Perú, en todos los congresos del mundo los ministros creo que paran más tiempo en los congresos que en sus ministerios. Por eso el ministro tiene su equipo de trabajo, sus viceministros, todo es un equipo que sigue moviendo la maquinaria. Y él tiene que estar en esta coordinación entre el Congreso y su ministerio. Es parte de la función normal que hay en todo gobierno democrático, porque el Congreso necesita explicaciones sobre diferentes temas, diferentes actos, diferentes documentos que llegan. Parte de eso esas son las invitaciones que se hacen al Ejecutivo, y además muchos de ellos vienen sin invitación. Llegan a la comisión a decir, oye, quiero estar en el debate de mi proyecto de ley. No me invitaron, pero yo quiero estar. Y lo dejan entrar, sin ningún problema, él entra, se sienta, y él es parte del debate. No vota, salvo que sea parlamentario y ministro, que en este caso puede votar como parlamentario si es que es miembro de la comisión. Si no es miembro de la comisión, solo tiene voz, pero no voto. ¿Ok? Igualito es el ministro. Pero es parte de la función que tiene. Acuérdense que es un cargo político, no es solo técnico, es sobre todo político y además técnico. Eso que tenemos que tenerlo siempre muy claro. Pero muy buena la tingencia. Es verdad, debería de bajar un poco el ritmo, pero así es, así funciona y así funciona en todos los parlamentos del mundo. Otra pregunta, a ver, joven. Buenas tardes, gracias por su exposición, muy clara. Edilberto García es mi nombre. Qué bueno. Esto no sucede en varios países del mundo, Sí. pero solo en el Perú sucede que reelegimos a presidentes, reelegimos a congresistas, y los congresistas dan las leyes para poder que no sean reelegidos los gobiernos regionales y los gobiernos locales. ¿Por qué no los congresistas nuevamente no pueden ser reelegidos? Esa es la primera pregunta. Y en cuanto, bueno, ellos también se aumentan el sueldo, canastas, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solo aumentan eso, quisiera saber, como usted es un trabajador de este Congreso de la República, en el año 80 cuántos trabajadores había y en este año cuántos trabajadores hay, a pesar de que había en el año 80 en el Congreso había diputados y senadores y cada uno con sus tres asesores principales, choferes y tantas cosas. ¿Cuántos trabajadores hay ahorita en este año y cuántos hubo en el 80? Muchas gracias. Claro que sí. A ver, a la primera pregunta era sobre los sueldos, creo que me dijo. La reelección. Sobre la reelección, discúlpenme. Bueno, ¿por qué son reelegidos? Porque así lo manda la ley, no hay una ley que lo prohíba. Yo siempre les digo cuando voy por todos los demás sitios como le decía acá a nuestra amiga, existe la iniciativa ciudadana. Si no se presenta aquí el proyecto a través de los parlamentarios, bueno, que los ciudadanos presenten un proyecto pidiendo o la revocatoria o la no reelección de los parlamentarios, para que pueda entrar como iniciativa ciudadana y pueda ser estudiado y debatido. No hay ahorita un proyecto de ley sobre el tema, creo que sí hay uno, que está en la Comisión de Constitución, está en estudio y debate. Entonces me imagino que ellos emitirán un dictamen en algún momento. Pero eso ocurre en todos los congresos del mundo, o sea, no es la excepción. En cuanto a los sueldos, no se han aumentado los sueldos. Para la información de todos ustedes, un parlamentario gana la mitad de lo que gana un ministro, no gana más. ¿No? Eso es así, no es que tenga más beneficios. Y he visto en las redes sociales, por ejemplo, que dicen que tienen pensión vitalicia, que se van de acá y se van con una pensión para toda la vida. No, eso es un mito urbano. Ellos estarían felices si así fuese.
Eso no ocurre, por lo menos aquí en el Perú, no. La ley 2530 se derogó hace mucho tiempo y solamente están los que se acogieron hasta el año 80, que fue la última ampliación que hubo de la ley de la 2530. No hay más, no existen más. Los parlamentarios a la hora que termina su mandato se van a su casa y no tienen pensión. Ninguno, no hay ni uno que tenga pensión. Y los pensionistas ya quedan poco porque ya poco a poco están, por ley natural de la vida, están falleciendo y ya se está acabando los pensionistas que tiene el Congreso. No hay, eso no hay, ¿no? Y en cuanto, la última pregunta, por favor. Ah, sí, ¿cuántos trabajadores? A ver, no quería hablar sobre la Cámara de Diputados y Senadores porque las damas no calculen mi edad, pero yo le diré que cuando el Congreso cerró sus puertas en el 92 eran 5.000 trabajadores, entre Senado y diputados. Ahora el Congreso tiene 1.000 trabajadores, 1.119 trabajadores que somos del Congreso, de la institución del Congreso, y cada parlamentario tiene su personal, que son 2 asesores, una secretaria y 2 asistentes. Y los de provincia tienen un coordinador en su región, ¿no? Ellos llegan con su personal y a la hora que termina su función, ese personal se va con ellos, no se queda en el Parlamento. Nosotros somos de plazo indeterminado, que en mi caso yo entré por examen, como varios de acá, entonces no se incrementa más la planilla, somos 1.119. Hay personal que además cuando un parlamentario ingresa como presidente de una comisión, puede llevar además de la gente de su despacho a un par de asesores más, que son especialistas en la comisión. Si es agrario, son especialistas en temas agrarios o vivienda o salud o lo que fuese, dependiendo de la comisión. No hay más. No tienen carro, no tienen gasolina, no tienen nada especial. El único que tiene carro y chofer y gasolina durante su gestión es el presidente del Congreso y los 3 vicepresidentes, por el año que son miembros de la mesa directiva. Termina su función en el año y ellos se van a su oficina y devuelven el carro para el siguiente presidente. No hay más beneficio. Por ser presidente del Congreso, Lucho Galarreta no recibe un centavo más que cualquier parlamentario. No es que le pagan una bonificación adicional, un gasto operativo, no. Gana su mismo sueldo. No tiene ningún beneficio ni por ser presidente de comisión, ni por ser presidente del Congreso. María, ¿me quieren hacer una pregunta? Muchas gracias. A ver. Buenas noches, doctor. Mi pregunta es esto. Está bien, todo es lo que expuso usted, ¿no? Pero digo, por ejemplo, ¿por qué hacen lo contrario los congresistas? Ayer, por ejemplo, votaron de Yene Ponce, ¿no? La congresista. Al contrario de lo que dice la ley. Eso me refiero, ¿por qué hacen esas cosas? Bueno, yo no sé lo que dice la ley, el código, eso es una decisión política en la que yo no voy a intervenir. Yo soy técnico, no político. Yo no puedo intervenir. Acuérdense que los parlamentarios no están sujetos a mandato imperativo, ni pueden ser ni detenidos, ni presos por emitir una opinión o un voto. Eso es inherente a ellos. En todo caso, nos toca a nosotros los ciudadanos fiscalizarlos o tener en cuenta la actitud de algunos o no, que hayan tomado durante su gestión. Pero esa es una decisión política que está es inherente de cada persona. Yo ahí no quisiera emitir una opinión porque ellos son libres de emitir sus propias opiniones, no están sujetos a mandato imperativo, ojo. De eso no quiero hablar. Vamos a hablar de la parte técnica, no sobre una decisión de grupo político o de las personas que pueden tomar, porque cada quien es libre de lo que a mí me puede considerar, yo puedo considerar bueno, usted lo puede considerar malo. Por ejemplo, la unión civil para personas del mismo sexo, para algunos está bien, para otros no. Es cuestión de saber, no todos pensamos iguales. A Dios gracias, porque si no el mundo sería terrible o muy aburrido si es que todos pensáramos lo mismo. Entonces, cada quien tiene su propio punto de vista. Ahí no entra. Joven, muchas gracias, joven. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo que pasa es de que comentó de que los ciudadanos pueden hacer Iniciativa legislativa, sí. Exacto. Que pueden opinar acerca de proyectos de ley que Así están es. publicados en la página del Congreso. Sí. Pero ¿cuál es el procedimiento exacto que tiene que realizar? O sea, o puedo realizar, por ejemplo, una opinión, pero digamos, en el caso que exista un especialista, digamos, de algún tema financiero o algo así, y que observe una ley que de repente está, bueno, que haya sido originada en el Ejecutivo para que de repente haga gasto público,
y digan, no, o sea, que yo pienso de que este proyecto de ley pueda afectar al Perú y quiero, o al menos decir que, bueno, no debe proceder o algo así. ¿Cuál es el procedimiento? Hay dos formas. Una es ingresando al portal del Congreso. Hay una ventana que dice participación ciudadana. Ingresen ahí, o portal ciudadano. Ustedes hacen clic al portal ciudadano o participación ciudadana y van a ver los diferentes programas. Hay uno llamado foros legislativos virtuales. Ingresen ahí, ahí están todos los proyectos y ustedes pueden opinar sobre el proyecto. Otro es, en el mismo portal del Congreso, entran a la parte que dice proyectos de ley, ¿no? Y en proyectos de ley, cada proyecto tiene una ventanita que dice opinión ciudadana. Ahí les va a salir un formato, lo llenan, ¿no? Nombre, dirección, DNI, creo, datos personales, generales, y con eso ustedes emiten una opinión, si están a favor, en contra o sugerencias de modificación. Son las dos formas de entrar. Esas opiniones después son derivadas a la comisión y estos sirven como insumo para que los asesores o los miembros de la comisión, los congresistas, puedan tomar en cuenta las opiniones ciudadanas. Gracias. A ver, por acá, por allá. A ver, por acá hay varias preguntas. Bien, buenas noches, doctor. Ahí tenemos. Soy el abogado Eduardo Torres. Lo escuchaba cuando usted decía de que solamente el presidente de la República tiene iniciativa de gasto con sus proyectos, ¿no? Sí. Pero el congresista Johnny Lescano acaba de proponer de que se le pague una cantidad de 651, 661 soles a las amas de casa, y eso estaría generando gasto al Estado. ¿Cómo se podría interpretar? No tienen iniciativa de gasto. Lo que va a hacer la comisión ordinaria, o sea, los parlamentarios pueden presentarlo y si su bancada ha apoyado ese proyecto, eso irá a la comisión y la comisión puede tomar varias decisiones, entre ellas mandarlo al archivo o puede modificar el proyecto quitándole la parte de la iniciativa de gasto. De repente es una ley declarativa, declara esa necesidad, o sea, la ley declarativa no tiene ningún sentido, no manda, es una declaración de buenas intenciones, debería pero el Ejecutivo verá, porque el Congreso no puede ordenar. La única manera que podría intervenir en un tema de gasto el Congreso es cuando se discute o se debate la ley de presupuesto en las comisiones. Ahí es donde los parlamentarios pueden intervenir y pedir, digamos, mayor apoyo a su región. Oye, me falta plata para tal obra, tal esto, dale más en esto de aquí, no, ahí podrían jalar. Pero presentar un proyecto de ley, esto va a terminar acá, definitivamente. Definitivamente. Sí. Sí, buenas noches. Buenas noches. Primero, felicitarlo por la exposición, su diagrama Gracias. de flujo muy ilustrativo. Y ya aprovechando de que usted, como trabajador del Congreso, conoce de la administración del mismo, quería preguntarle, así como los congresistas tienen la facultad de hacer leyes, fiscalizar, supervisar, de representar. fiscalizar los ciudadanos cuando observamos el comportamiento de un determinado congresista, ¿cómo es el procedimiento para quejarnos? Por ejemplo, ha habido un congresista que se ha dedicado solamente a sus asuntos familiares, ha recibido un sueldo del Estado, ¿y cómo ha justificado ese sueldo si siempre se le ha visto dedicado a sus asuntos familiares? No, un momentito, cuidado, acá es que tenemos que tener varias cosas claras. Ellos reciben una remuneración por su trabajo. Ya. Con mi sueldo, yo también trabajo para el Estado, con mi sueldo yo mantengo a mi familia, sino también yo soy un ser humano, igualito que usted. También tenemos sangre roja, el que la tenga azul que lo lleven al médico, definitivamente. Y yo tengo que mantener a mi familia, pagar colegios, universidades, comida, salud, todo lo demás, igual que cualquier parlamentario. Es su sueldo, es su remuneración. Sí, pero ellos usted tienen tiene además, discusiones. no, ellos tienen junto con su sueldo, perdónenme un ratito, un gasto operativo. Ese gasto operativo es el que lo tienen que utilizar para su semana de representación, que lo usan todos, porque ellos están obligados a ir una semana al mes a sus regiones a tomar contacto con la población. No, disculpe, no es la pregunta. Lo Ok. que usted me está diciendo no es lo que yo quiero saber. Entonces explíquemelo bien, a ver. Yo estaba recurriendo a usted para que me diga, por ejemplo, si yo quisiera quejarme de un congresista, si ellos tienen la facultad de fiscalizar y yo quiero fiscalizar su labor de alguna forma como ciudadano, yo ¿cómo se le explico de esta manera. Y le refería para aclararle más. Si es que ese parlamentario
le refería, por ejemplo, que ha sido público, que un parlamentario siempre se ha dedicado a defender a su padre, por ejemplo, y cuando se dedicaba a cumplir sus funciones legislativas. Entonces, si bien es cierto, tiene un sueldo, pero por sus funciones legislativas, no porque ocupe su tiempo en sus No, el diligencias. sueldo es el sueldo, a eso no hay ningún comentario que hacer. Claro. El sueldo, yo puedo hacer, cada quien hace de su sueldo lo que quiere. Si quiero lo quemo en la plaza de armas o lo gasto. No, ahí no hay ninguna discusión que hay. El sueldo es el sueldo, ¿no? Sobre las funciones, estamos hablando, entonces aquí lo que la señora se refiere es sobre sus funciones como parlamentario, que él no cumplía, eso es otro tema. El sueldo es una cosa, la función es otra. Entonces existe, como ciudadanos podemos hacer esto, presentar acusaciones constitucionales, ¿no? Claro, pero hay que juntar pruebas, ¿no? Hay que juntar pruebas. Existe también, dentro del Parlamento existe la subcomisión de acusaciones constitucionales, que si es que el funcionario público, yo les decía, presidente de la República, congresistas, ministros, etcétera, son 10 tipos de funcionarios públicos, no hacen su trabajo, cometen un delito o una falta, yo tengo las pruebas, yo lo puedo acusar constitucionalmente. También puedo hacer la acusación, igual con pruebas, a la Comisión de Ética, si es que no es un delito, sino es una falta. A la Comisión de Ética, tal persona, tal o cual cosa. Sí, se puede. Presentar una denuncia contra la persona, contra el funcionario, si es congresista, la Comisión de Ética, por ejemplo, contra el congresista, pero con pruebas. No basta, como yo puse el ejemplo, no basta con que yo diga, porque el señor vende marihuana. No, yo tengo que probar que él lo hace. Pruebas. Puede ser cualquiera, pero pruebas. Si no hay pruebas, las palabras se las lleva el viento. Igual en la subcomisión de acusaciones. Si no hay pruebas, no hay nada. La van a mandar al archivo. Como yo les decía, llegan acá cerros de denuncias. Pero si no hay pruebas, es nada, absolutamente nada. ¿Ok? No. Bueno, eso es una decisión política. Como yo les decía, yo no quiero intervenir, yo no soy de ningún partido político. Yo entré a este congreso por examen, ni quiero opinar. Eso es una decisión política de las cuales ellos no están sujetos a mandato imperativo, ni pueden ser detenidos o presos por emitir una opinión o un voto. Ojo, por eso esa decisión está en nosotros los ciudadanos. ¿Cómo funciona nuestra fiscalización como ciudadanos? El día que los parlamentarios nos pidan nuestro voto, nosotros tenemos que tomar una decisión a la hora de elegir. Hizo bien su trabajo, no lo hizo bien. Por eso hay muchos reelegidos. ¿Por qué los reeligen? Porque hicieron bien su trabajo, porque ellos no caen en paracaídas. La gente, si vuelve a votar por alguien, es porque la gente está satisfecha con su función. Si no está satisfecha, no lo reeligen, como ocurre con muchos parlamentarios. Ese es el chance que tenemos nosotros como ciudadanos. Ojo. ¿Ok? Sí, buenas noches, disculpe. Perdón. Tengo el sí, micro acá. Orden. Ahí la había. Vamos, señor. Bueno, ante todo lo felicito por la exposición. En Muchas la gracias. parte normativa y en la parte que usted ha expuesto, me parece que es como funciona el Estado, ¿no? El Estado funciona por normas, por leyes, por reglamentos. Excelente. La cuestión está de que la percepción de la ciudadanía es que el Parlamento no funciona, ¿no? Hay encuestas, hay de todo y no funciona. Entonces, lo que yo le cambio es un poquito el sentido de lo que estamos preguntando, ¿no? ¿Qué se recomendaría o usted qué podría proponer para que haya un cambio? Porque se ha visto que el sistema que funciona ahora, de que tiene mayoría un determinado grupo parlamentario o un determinado grupo político, aprovecha de sus funciones y hace que no funcione el Parlamento. Hoy día hay un nuevo premier, hay un nuevo presidente y se dice que este nuevo grupo, porque le conviene, va a cambiar y va a apoyar, pero eso no se sabe. Entonces, ¿cómo cambiaríamos para que esto funcione? No, lo que usted dice de que cada 5 años votemos es muy relativo porque no vamos a esperar 5 años. Claro. Hay algo de que se dice, hay una renovación por tercio, pero está dicho de que el reglamento, no, exacto, pero se puede cambiar, se puede hacer. ¿No? Hay también una ley que ha quedado pendiente, que es la cuestión esta para las elecciones, que no lo quiere hacer el Parlamento porque tiene una mayoría y quieren ellos mismos volver a reelegirse de aquí cuando termine el periodo del señor Vizcarra. Entonces, algo tiene que haber. Hay el autocontrol también que tienen que hacerse los mismos parlamentarios, pero no funciona porque hay una gran mayoría de un grupo político.
De acuerdo a su experiencia, usted está en el Parlamento, es trabajador hace mucho tiempo, pero usted tampoco no creo que en este momento nos puede decir que el Parlamento funciona. Normalmente sí, las leyes, toda la norma está para que funcione, pero no funciona. Gracias. Bueno, usted mismo dijo parte de la respuesta a lo que me está preguntando, que es la percepción. Les pongo un ejemplo de lo que ocurrió en la vida real, ¿no? Con un parlamentario. Los medios de comunicación nos transmiten a nosotros los ciudadanos noticias distorsionadas, muchas veces. Y esa es la percepción que nos llega a nosotros los ciudadanos, por eso que todos pensamos que el Parlamento no funciona. El Parlamento funciona, con sus defectos, pero funciona. ¿Tiene problemas? Sí, no puedo decir que no, pero funciona. Las sesiones del Pleno del Congreso, déjenme explicarles un poco para que ustedes, con dos ejemplos les voy a explicar. Las sesiones del Pleno del Congreso duran entre 8 y 15 horas. Una sesión cortita, 8 horas, chiquita. Estar sentados 8 horas escuchando debate todo ese tiempo. Porque es el único lugar donde se discuten las leyes, ¿no? Son los grandes temas nacionales. Entonces, el grupo de acá tiene que convencer al grupo de acá para conseguir los votos, porque todo se consigue con votos, con mayoría de votos. Y nadie tiene una mayoría, ahora ya no la tienen, absoluta, como para que solamente decidan así los votos, salvo que se retiren o no haya gente. Pero cuando están todos, ahora ya ningún grupo tiene mayoría absoluta como para tomar decisiones. Ojo. Por eso que son los grandes debates. Y a veces en la hora 14, en la hora 13, en la hora 12, alguien se queda dormido, cabecea, porque está agotado, es un ser humano. Como yo le decía a la señora, también tienen sangre roja, son como nosotros, como cualquier persona normal. La prensa está arriba. Ellos están arriba, ellos están abajo. Y están esperando el momento preciso. Uy, ahí se quedó dormido fulanito, mira, está cabeceando, ¡paz! 50 fotos. Al día siguiente salen todos los medios de comunicación, un momentito. Fulanito de tal durmiendo en las sesiones del Pleno en vez de prestar atención. La sensación que nos llega a todos nosotros es, fresco, sinvergüenza, está durmiendo en vez de trabajar. No dijo la prensa que estuvo 13 horas, 12 horas sentado en el Pleno escuchando un debate. Es desesperante un tema, ¿no? Porque es cansado, es humano. Hubo un parlamentario, esto también lo quiero comentar, que además ocurrió hace 3, 4 años, ¿no? No voy a decir su nombre. Las sesiones son los días jueves, y el jueves sale una revista política que todos conocemos, la revista Caretas, ¿no es cierto? Todos conocen la revista Caretas. Todos sabemos que tiene la última página de Caretas, ¿no es cierto? Tiene fotos con chicas con escasas ropas. Ese día jueves este parlamentario, que además interviene mucho, es un buen orador, estaba viendo la revista, hojeándola, mientras escuchaba el debate, intervino, era 12 horas de debate, se discutía una ley muy importante para el país ese día. La prensa se dio cuenta, los fotógrafos, y se pusieron arriba a este señor esperando el momento preciso de la última página. Él seguía pasando, escuchando, intervino, habló, llegó a la última página, la cerró, aventó la revista y siguió una sesión. En ese preciso momento, 30 fotos. Al día siguiente, congresista, las damas les voy a pedir disculpas, voy a repetir literalmente lo que salió en los diarios. Congresista fulanito y de tal viendo calatas en el Pleno en vez de prestar atención a la sesión. Real. ¿Qué sensación le llega a la ciudadanía? A las damas dirán, este viejo verde viendo mujeres desnudas en el Pleno. Y los caballeros dirán, ¿cómo no me prestó la revista Caretas? Pero este tipo de sensaciones son reales. Ustedes se acuerdan de la señora Cuculiza, ¿no es cierto? Fue una buena parlamentaria, consecuente con sus ideas. 13 horas no se podía ir porque, ojo, en los congresos del mundo, entre ellos el Perú, los votos son en bloque. El bloque A decidió votar verde, el bloque B decidió votar rojo, porque son decisiones políticas. Ella no se podía ir porque se tenía que votar una ley importante. Ella es una persona mayor, no estaba bien de salud, estaba desesperada, y le dijo a un compañero, oye, vámonos acá atrás que no nos ve nadie, me quiero ir, pero si no me distraigo, me voy a desmayar acá. Vamos a jugar Michi. Y se puso a jugar una partidita de Michi. ¿Se acuerdan de la partidita de Michi, no? Hasta el comercio. Al día siguiente, todos los diarios, la noticia revolucionaria del Perú fue la partida de Michi y la señora. Esa es la sensación que nos llega a todos nosotros. Esa es la percepción que tenemos que el Congreso no se trabaja. Nunca dijo que no se podía mover porque tenía que votar. Eran 13 horas de sesión. No, eso no. Entonces la sensación que nos llega a nosotros es diferente. Porque lamentablemente el Congreso es quien le da de comer a la prensa. Aquí en el Parlamento están todos los medios de comunicación. Los fotógrafos son como paparazzis viendo si se volteó la cara, si hizo, si no hizo, si respiró, si pestañó. Y todo eso lo retuercen y lo sacan al día siguiente.
¿El Congreso tiene errores? Los tiene. Como todo Congreso del mundo, porque también son seres humanos, ellos no son semidioses, ojo, ¿no? Y es un partido que el pueblo lo eligió, ellos no han caído en paracaídas, ojo. La mayoría de ciudadanos decidió quién iba a salir de parlamentario. Entonces, eso es lo que el pueblo decidió y cada partido presentó su plan de gobierno. Lo que pasa es que en el Perú, cuando vamos a votar, yo les aseguro que si pido que levanten la mano, será uno o dos. ¿Quién revisa los planes de gobierno de cada partido político cuando se presentan las elecciones generales? ¿Quién revisa las hojas de vida de los candidatos? Ojo, a la hora de elegir, primero tenemos que elegir el partido político. Así funciona así funciona acá por lo menos. Primero se elige el partido político y recién ahí a los candidatos. No es al revés. Aquí elegimos primero a la persona sin saber de qué partido es. Ah, porque me cae bien, porque es mi amigo, porque la chica es bien guapa, como uno de mis hijos que vota por una congresista porque es linda y bien enamorada de ella. Así no funcionan las cosas. Primero tenemos que elegir el partido político por el plan que nos presenta, por lo que él presenta, por lo que ese partido considera el mejor para el país. Y sobre ese plan es que ellos actúan. Ese es su horizonte. A eso van. Por eso a la hora de elegir tenemos que leer bien, tenemos que informarnos bien y tomar decisiones. Yo no puedo decir si está bien o está mal, porque eso es un tema de criterio, de decisiones que no son técnicas, sino políticas. ¿Errores? Sí, los hay. ¿Hay que buscar soluciones? Sí. Por eso es que se piden opiniones a los ciudadanos, por eso es que el Congreso sale por todo el país a hacer lo que estamos haciendo ahorita, información. Esta información es para que se sepa cómo funciona este sitio, cómo funciona este poder del Estado. No es como a veces nos lo pintan, porque lamentablemente lo bueno no vende, no interesa. Lo que más le interesa a la ciudadanía es el escándalo, si se quedó dormido, si se insultó, oye, mira lo que dijo fulano o sutano. Eso es lo que vende. Y eso es lo que nos llega a nosotros como ciudadanos, esa percepción negativa de un poder del Estado. Esto es real, yo no he inventado nada. Esto ocurre todos los días. ¿Perdón? Entonces, así es. Lamentablemente es así. Lo que hay que aprender a hacer es decirle a la prensa, que hasta ahora no se hace, autocrítica es, oigan, ya basta, ¿no? O ponerle límites. Pero acá se le pone límite y se ataca contra la libertad de prensa. No me haga preguntas difíciles. ¿No? A ver, otra pregunta más que no sea tan política, más técnica que política, por favor. ¿Por ahí? ¿Por ahí? Sí, buenas noches. A ver. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Felicitarlo porque se puso muy bonita y sí, me ha gustado, entiendo. A ver, no le una escuché pregunta. nada. Sí. ¿Por dónde está? ¿Por dónde Quisiera está? saber, como acá se ha tocado Ya. el tema del presupuesto, y sé que eso es para el beneficio y para el bien de las necesidades que cubren los pueblos, ¿verdad? Sí. Quiero saber quién fiscaliza las obras que ejecuta el Poder Ejecutivo. Porque le quiero mencionar algo, porque yo soy de provincia y en una provincia de un distrito de Huancavelica, hace ya como 10 años hay una obra en un centro de salud que está abandonado ya casi 10 años prácticamente. Mire, qué buena pregunta me hace. Y igual hay una comisaría que funciona en una casa. Entonces yo quisiera saber quién fiscaliza, porque acá se da un presupuesto, pero no sé cómo lo es que ven todo eso, ¿no? Eso no sé si... Esto, por ejemplo, me parece interesante y es una forma en que nosotros como ciudadanos podemos ayudar. Ojo, son solamente 130 parlamentarios, no son magos, ellos no pueden saber todo lo que ocurre en el país, ¿no? El país es muy grande y muy diverso. Y, por ejemplo, lo que ocurre en ese sitio, ¿cómo pueden hacer? Vayan a los parlamentarios de su región y díganles, esto está ocurriendo. ¿Qué van a hacer ellos? Buscar al ministro, hablar con el gobernador regional o con los alcaldes para decir qué está pasando. O mandarles lo que yo les decía, lo que yo les estaba comentando, esto de acá, una solicitud de información, un pedido de información. Oiga, alcalde, oiga, gobernador regional, explíqueme por qué no se está cumpliendo con tal obra, qué sucede. Dígame acá, o de repente le dicen, vienen al Congreso, a la comisión tal, y me informa qué está pasando. Eso es lo que pueden hacer. Por eso es que es importante que los ciudadanos ayudemos a que el trabajo, lo que yo les dije al inicio de la charla, sea mejor para ellos. Hay que decirles lo que está pasando porque ellos no pueden adivinar todo lo que ocurre. Hacen su esfuerzo, pero es que este país es inmensamente grande, ¿no? Es importante que usted busque a los parlamentarios de su región y les diga lo que está pasando en su sitio para que ellos puedan tomar acción sobre el tema. Muy buena pregunta. Por ahí, a ver. Antes que nada, también sumarme al agradecimiento por la exposición. Gracias.
quería consultarle si el Congreso sabe, y todos sabemos que los medios están dando una percepción que no es la adecuada, ¿cómo enfrenta el Congreso esto, ¿no? Por ejemplo, tenemos un canal de Congreso, pero no es señal abierta, es un canal pagado. Y otras cosas, teniendo un canal, ¿no?, como TV Perú, por ejemplo, ¿por qué no podemos usarlo para realmente combatir esta mala percepción que están dando? Y en todo caso, en la parte legal, ¿qué defensas está asumiendo el Congreso como un poder principal del Estado para poder combatir estos medios que no son los correctos, ¿no? Legal no hay mucho, pero hemos tratado, por años se ha hablado con los medios, con los directores de los medios, hemos dado personalmente diplomados, charlas, clases, congresos, a explicarles cómo funciona el Parlamento, cómo se tienen que hacer las cosas. Hemos ido para tratar de conseguir horarios para poder explicar, dar información, pero nunca han querido, la verdad. Hacer una señal de canal abierta, el Congreso está en trámite para conseguir eso. No es tan fácil, porque requieren para tener una señal abierta un montón de implementos, máquinas. Yo soy abogado, yo no entiendo mucho de estas cosas técnicas, pero tener un canal de señal abierta significa tener una infraestructura especial para eso, que todavía no la tenemos. Eso cuesta mucho. ¿Estamos en este proceso? Sí. ¿Ya hemos iniciado los trámites? Bueno, no tan recién. ¿Para tener canales de señal abierta? Sí, queremos. Y lo que hacemos es ir por todo el país dando este tipo de charlas. Vamos por todos lados. No hay sitio en el Perú que no hayamos llegado todavía. Hemos ido a todos lados. Pero no es suficiente y los medios no nos ayudan. No vende. Lo que explicamos y lo que contamos no vende. Y como no vende, no les interesa. Hay que tener en cuenta que las empresas, los medios de comunicación son empresas privadas. A diferencia de una entidad pública que busca, digamos, el bien común, ellos buscan ganar dinero. Y lo bueno no vende sino lo malo. Entonces, como esto no vende, pues no les interesa. Así de sencillo. Hemos hecho de todo. Yo soy oficial mayor. Hemos hecho de todo, pero no ha tenido efecto. Con pena lo digo, ¿no? Mis queridos amigos, a la última pregunta, cerramos con broche de oro. Sí. Y de basura. Así es. Así es, totalmente de acuerdo. A ver. Tienen que mantener a su familia, educar a sus hijos, y muchas familias tienen que pagar un colegio particular para educar a sus hijos. ¿Y por qué los señores congresistas, que realmente ni siquiera nos sirven, nuestros representantes, ni siquiera podemos conversar porque cuando queremos, pedimos cita, nunca tienen tiempo? ¿Por qué ganan más de... Entendemos que ganan más de 15,000, no sé, creo algo de 20,000. No, 15,600. 15,600, señor, mensuales. ¿Y por qué el pueblo gana 850 soles? Si es el empleador y es el jefe de una nación. Y los empleados, ¿cómo es posible? ¿Cómo se explica que los empleados ganan 15,000 soles y el jefe
el empleador gana 850 soles. No confundamos. Los parlamentarios ganan 15.600 soles, nosotros no ganamos 15.600 soles. Eso es otro tema. No, ahora, ¿quién pone los sueldos? No es el Congreso. Eso no es función del Congreso, eso lo hace el Poder Ejecutivo, en todo caso. Ojo, ahí es un tema totalmente diferente, ¿no? Y dentro de las funciones del Parlamento está la función de representación, legislación y fiscalización. Y fiscalización de las entidades del Estado. Los medios de comunicación son empresas privadas. No interviene ahí. Ellos ya tienen organismos supervisores. Está la Asociación de Prensa, está el Ministerio de Transportes. Eso no es función del Congreso. No confundamos las funciones del Parlamento con las funciones de otras entidades que son las encargadas de la supervisión de los medios de comunicación. El Congreso no puede intervenir en eso. No es su función, no es su trabajo. ¿Perdón? No, pero es que eso no depende del Congreso. O sea, cada vez que hay un problema, la culpa la tiene el Congreso. Es más, todas las manifestaciones en el país son al Congreso. Cuando piden aumento de sueldo, el Congreso no da aumentos de sueldo. Se equivoca la gente, hay que reclamar al Ministerio de Economía, al Palacio de Gobierno, no acá al Congreso, porque es entidad política, pero así no es. Claro, pero entonces no miremos, o sea, no le pongamos mal la cara. No es ellos los que tienen que hacer esa supervisión. Para eso ya hay organismos supervisores encargados de controlar eso a la empresa privada. El Congreso fiscaliza, ¿no? Empresa pública. Ah, claro, tiene que hacerlo, pero eso es por otro lado. No es el Congreso, ojo. No confundamos. Me encantaría que usted vaya al archivo y vea todas las exhortaciones, reuniones, mociones, pedidos, cartas. No pasa nada. Ellos son empresas privadas. Acá hay libertad de empresa, amparada por la Constitución. No es función del Congreso. Hablemos lo que le tocan a ellos, no lo que no le toca. Ojo, no confundamos las cosas, por favor. ¿Sí? Bueno, mis queridos amigos, yo he sentido... Primero quiero decirles que les agradezco que me hayan preguntado. No hay mejor halago para un expositor que las preguntas. Yo me he sentido sumamente halagado y regalado por ustedes. Les agradezco, he disfrutado mucho esta charla y ojalá nos volvamos a ver en otra próxima oportunidad.